Hola, bienvenidos a mi hermoso jardín. Hoy voy a estar hablándole un poco sobre esta hermosa suculenta. Su nombre es la Echeveria shaviana. Esta es una suculenta de hojas rizadas. Es una suculenta que es de lento crecimiento, no es una suculenta que nos va a crecer a nosotros muy rápido. Lo que sí me gusta de esta planta es que se reproduce muy fácil por hoja. Es esa suculenta que por hoja se nos va a reproducir súper bien. Es una planta que crece en forma de roseta. Esta suculenta me gusta por lo que les decía, que se reproduce muy fácil por hojas. Cuando hablamos de sol, yo a esta suculenta la tengo en un lugar donde recibe sol de la mañana solamente, porque he notado que cuando la tengo recibiendo sol todo el día o un poquito más del sol de la mañana, no me gusta, se cierra demasiado y se pone como demasiado pequeña. Entonces prefiero a que no me reciba mucho sol. Eso lo nota, mire que acá yo tengo varias plantas. Tengo el senecio y mire el tono que tiene. Quiere decir que esta planta acá no está recibiendo mucho sol. Si notan, las plantas que están alrededor de ella no son plantas que están recibiendo demasiado sol. Me gusta dejarla en un lugar donde solo reciba sol de la mañana. Y estoy haciendo eso con el sol porque como el sol está demasiado intenso, o sea, está haciendo demasiado calor, entonces trato que solo le dé sol de la mañana. Me fascina esa forma que tienen sus hojitas. Es una suculenta muy bonita. El sustrato que yo le manejo a ella, he notado que a esta planta le gusta mucho un sustrato orgánico. Yo la he plantado donde he visto que se me desarrolla mejor es en un sustrato que sea como pura tierra de hoja. Esa tierra a esta planta le encanta mucho, o sea, le gusta, se va a desarrollar bien. Y ya cuando yo la quiero poner a reproducir, trato de quitar hojitas y la voy dejando a un ladito y sí se reproduce súper bien por hoja. Aunque también ella tiende a dar hijos, pero la mayoría que yo tengo acá son reproducidas por hoja. Porque sí me gusta venir y quitarle hojitas y ponerlas a reproducir. En otras partes también tengo en otras donde les da más sol, pero están demasiado cerradas, por lo que el sol acá está muy intenso. Entonces trato de ponerlas en un lugar donde no reciba mucho sol y el sustrato sí, me gusta que sea un sustrato de hojas porque le va súper bien en ese sustrato. Como ella es una suculenta que no tiene sus hojas tan carnosas, sus hojitas son más bien más delgadas, entonces por eso como que no la pongo, no les pongo mucho al sol y el sustrato me gusta que sea un sustrato orgánico. Así sé que la suculenta va a estar bien. En cuanto al riego, con esta planta la riego cada vez que el sustrato se seca. Con ella estoy un poquito más pendiente porque como les decía, sus hojas son más delgadas, entonces sí se nos van a secar más rápido las hojitas basales, entonces yo trato de estar regándola cada vez que el sustrato se seca, yo la riego. La matera, me gusta que tenga una matera que sea más ancha que profunda, porque ella así como crece en forma de roseta se van a ir llenando la maceta, pero de raíz no es que va a necesitar mucho espacio para crecer. Entonces tratemos de sembrarla en una maceta que no sea tan profunda. Sí, más bien buscándole una maceta que sea como que más grande hacia los lados. Recuerdo que la primera vez que yo la tuve, yo esta planta, como normalmente las suculentas, nosotros las ubicamos en un sustrato mineral o más mineral que orgánico. Yo lo hacía, pero no se me daba bien, o sea, yo veía que la planta no progresaba mucho y qué raro, o sea, no le iba bien en ese sustrato. Decidí cambiarlo a un sustrato más orgánico, o sea, totalmente orgánico porque no le estaba dejando nada mineral. Y sí, la suculenta comenzó a crecer más, fue
como más fácil el cuidado así. Entonces por eso desde ese momento prefiero tenerla en un sustrato orgánico que en un sustrato mineral. Eso nosotros siempre tenemos que ir mirando cuando vemos que la planta no le va bien en un sustrato, tratemos de cambiarlo. Ya estas, la mayoría de mis plantas que tengo en el jardín, ya necesitan que yo les haga cambio de sustrato porque ya tienen rato de estar en este sustrato. Por más que a veces yo les aplique abono en el riego, pues no es suficiente. Ya siento que es hora de hacerle cambio de sustrato. No lo he hecho porque necesito ir y comprar sustrato y no he tenido mucho tiempo en estos momentos, pero sí se viene mucho trasplante porque necesito cambiarle el sustrato a la mayoría. Y es que aparte de todo, el sol, como está tan fuerte, me ha estado dañando muchas plantas. Entonces voy a esperar un ratico más para poder hacerles el trasplante que necesito realizarle. Pero con esta suculenta a ustedes lo que les va bien si lo ubican en un sustrato orgánico, tenerlas en un lugar donde reciban sol, pero traten de que sea sol solo de la mañana. Y con el riego, cada vez, o sea, yo a ella sí no la dejo pasar. Normalmente hay unas suculentas que yo espero que se seque el sustrato y después de 2 o 3 días, si la riego, con ella no. Con esta planta yo apenas que vi que el sustrato se secó, la voy regando. Porque así evito que se me deshidrate demasiado. Porque es que esta es una suculenta que no tiene las hojas tan gruesas. Y entonces al no tener hojas tan gruesas, no nos va a almacenar mucha agua. Y si requiere un poco más de riego, o sea, regarla un poquito más seguido del resto de las suculentas. Siempre fijémonos eso, o sea, cuando una suculenta tenga las hojas delgadas, quiere decir que esta suculenta va a requerir un poco más de riego del resto de las suculentas que nosotras tenemos. Y ahora que miro acá esta planta, bueno, yo acá he colocado hojitas de otras plantas y ya han crecido, ya sé que estas, por lo menos hay unas que sí requieren más de sol y debo sacarlas de acá para que les vaya mejor porque hay unas que sí requieren sol y no lo están recibiendo. Pero sí, este sustrato me ha servido mucho para recuperar ciertas plantitas que pensé que iba a perder y me ha funcionado. Como está en un sustrato orgánico y no les da mucho sol, entonces me sirve mucho a la hora de reproducir hojas. Le va súper bien. Gracias por suscribirse a mi canal, gracias por ver mis videos. Se cuidan.